Y por supuesto el tema más importante de esta semana es sin duda el económico. Se levantó el cepo, el dólar no se disparó en su valor, al contrario, bajó. Lo cierto es que estamos todos expectantes a lo que pueda llegar a pasar en el mercado cambiario. Si la relación peso-dólar se va a seguir manteniendo alrededor de los 1.230 como estuvo estos días, o si va a haber alguna alteración. ¿Y qué va a pasar con los diferentes dólares, ¿no? El oficial, los dólares financieros, etcétera. Bueno, para ver una evaluación de todo esto, estamos con un especialista. Está con nosotros el economista Aldo Abraham, titular de la Fundación Libertad y Progreso. ¿Qué tal, Aldo? Un gusto saludarte. Soy Laura Sverdlik. Bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto para mí charlar contigo. Ok. Aldo, ¿cuál es la evaluación que vos hacés de estos primeros 3 días de esta nueva Argentina sin cepo cambiario? Mirá, que creo que se comprobó que en la salida del cepo, que no es que hemos salido del cepo, sino que estamos siguiendo un proceso de salida del cepo que ya se hizo una vez y muy ordenadamente, fue exitoso, por eso nosotros no teníamos ninguna duda de que iba a ser exitoso esta vez también, porque tuvimos 22 cepos antes que este, 21 los tratamos de mantener en el tiempo, todos ellos terminaron en crisis cambiarias y monetarias, 3 de ellos en las 3 hiperinflaciones que tuvimos, uno solo salimos ordenadamente, que fue el de Cristina Fernández de Kirchner con el gobierno de Cambiemos a la semana de que asumió, y se salió así a una unificación cambiaria, se mantuvieron algunas regulaciones, como está pasando ahora, pero bueno, la idea es un poco que la gente vea que no pasa ninguna de esas catástrofes que tantos colegas míos, políticos de la oposición, proyectaban que el dólar iba a volar por los aires, eh, que iba a estallar todo el día que empezaran este proceso, no estalló nada. Nosotros decíamos, ojo, los que compren en 1.300 pesos van a perder plata porque la unificación se viene y va a ser bien por debajo de ese valor. Y bueno, y es lo mismo que pasó en aquel momento, ¿no? Se salió por debajo de los dólares paralelos, que era también una discusión que tuvimos antes de salir allá por diciembre del 2015, se salió por debajo de los paralelos, es más, se salió bien abajo de los paralelos esta vez, y eso tiene mucho que ver con el hecho de que hoy el grado de confianza que hay en la Argentina es mayor que en aquel momento, ¿no? En aquel momento el Ujú. gobierno empezaba con muchas promesas, ¿sí? Muy interesantes, todo lo que queríamos hacer, cambiar de rumbo, pero hoy esas promesas ya en gran medida se han concretado y hay expectativas de que lo que falte se concrete, o sea, un escenario en el cual el cambio de rumbo ya se está dando, o sea que eso implica más confianza y tiene la lógica esto de que hayamos salido bien por debajo de los valores que de aquel momento traídos hoy dan por arriba de 1.300 pesos, porque hay más Ujú. confianza. Aldo, técnicamente hablando, ¿hubo o no hubo devaluación? Porque si yo tomo el dólar oficial, el lunes abrió un 11% por arriba de lo que estaba el viernes. Y eso no sé cómo Bueno, se llama. a ver, técnicamente devaluación quiere decir que una moneda pierde valor, ¿no? Y la que pierde valor, claramente, porque nosotros no estamos hablando de que acá perdió valor el dólar, sino que El subió peso. en todo caso el oficial, ¿no es cierto? O sea que de evaluación siempre estamos hablando, pierde valor el peso en todo caso, ¿sí? Sí. Eso es de lo que estamos hablando. La pérdida de valor del peso ya la vimos reflejada porque es donde cualquier moneda en el mundo, a que vos digas dólar, euro, libra esterlina, cuando pierde valor, donde primero vas a ver reflejada esa pérdida de valor, ¿sí? En el primer mercado va a ser en el mercado cambiario, obviamente en los libres, ¿sí? De cada moneda. En el mundo los mercados son libres, como ahora en la Argentina, no en los cepos, por decirlo así, y eso ya lo veníamos viendo. O sea, la pérdida de valor de nuestra moneda la veníamos viendo en los dólares paralelos. Ahora, es cierto que justamente los cepos, ¿para qué se usan? Para no reflejar todo lo que pierde valor una moneda, ¿sí? En los tipos de cambio oficial. O sea que en realidad lo que hubo, ¿sí?
el día lunes fue que el tipo de cambio oficial mostró todo lo que verdaderamente antes no mostraba, pero se había depreciado nuestra moneda. Siempre supimos que el valor real de nuestra moneda respecto al dólar se encontraba entre el dólar oficial y los paralelos, no más allá, ¿sí? Por Sí. debajo, pero no sabíamos dónde. Pues ahora Ujú. sabemos dónde, en 1230, 1240, por ahí donde se ha ubicado en estos días. Ese es el verdadero valor del peso. Eso es lo que se evaluó el peso hasta ahora, reflejado en los mercados cambiarios, que es cierto, es mayor que el tipo de cambio oficial, es menor que los paralelos que teníamos antes, pero eso tiene una lógica. Hoy hay mucha más confianza en el peso porque tenemos un mercado único y libre de cambio. Bien, bien. ¿Y todo esto va a generar inflación, aunque sea en el corto plazo? ¿Va a impactar en precios? Sí, pero va a impactar en precios, te explico por qué. Porque los dólares oficiales lo que determinan, ¿sí? Y por eso los gobiernos inventan estas cosas como el cepo, que son tan dañinos para la economía y para la confianza en los países, porque determinan lo que valen los bienes que se exportan o se pueden importar, ¿no? En la medida que se importan. Y obviamente esos son todos los bienes que vos vas a la góndola a comprar, ¿no? Entonces, para que justamente todo lo que los bancos centrales no deprecian, le quitan valor a nuestra moneda, estafándonos a todos los argentinos, porque le quitan valor a las monedas que tenemos en el bolsillo para financiar al gobierno, para evitar que eso se refleje en las góndolas, lo que hacen los gobiernos es justamente el cepo, ¿no? Que no refleja lo que se depreció verdaderamente la moneda. Bueno, ahora que la moneda oficial, el dólar oficial, es el dólar de mercado que fijamos los argentinos extranjeros en un mismo, operando todos en un mismo lugar, ¿sí? En un verdadero mercado único y libre de cambio. Bueno, esa suba se va a ver reflejada seguramente en las góndolas una parte importante en los próximos meses. No va a ser algo, al principio va a ser un poco más fuerte, cierto, pero no va a ser algo inmediato, va a llevar 2 o 3 meses, y eso lo vamos a ver por ahí en índices de inflación un poco más altos de lo que se esperaban por cómo está medido, ¿no? Que es una canasta que tiene ponderaciones fijas, la que toma el INDEC, ¿no? Una canasta de consumos con ponderaciones fijas que toma el INDEC, pero después vamos a ver que rápidamente, si el gobierno mantiene el actual control de la política monetaria, la inflación va a volver a bajar y muy rápido, a Ujú. 2% y muy poco después a menos del 1%, incluso el año que viene. Bueno, ojalá esto sea así. Y la última pregunta De que te hecho, te hago. cuento, nosotros Sí. estamos esperando que el año que viene ya la Argentina tenga un dígito de inflación anual. Y Ajá. eso es muy fácil de predecir, te digo, por como la vez que dijimos, bueno, los que compran a 1.300 me parece que van a perder mucha plata, simplemente porque ya venía controlando la política monetaria del Banco Central desde el año pasado cada vez más, ¿sí? Porque había dejado de tener la obligación de financiar al gobierno y solamente podía enfocarse en reordenar su finanza, porque estaba absolutamente quebrado cuando lo asume este gobierno del Banco Central, y en manejar el valor de nuestra moneda. ¿Y qué es lo que hacen los países normales que tienen un dígito de inflación al año, incluso los vecinos? ¿Y qué es lo único que nos faltaba para lograr lo que tienen los países vecinos en sus bancos centrales, que fuera solvente y tuviera divisas propias, ¿no? Nuestro Banco Central lo recibió este gobierno sin divisas propias, usando un montón de divisas ajenas, y hasta hace poco, mucho menos, pero se seguían usando divisas ajenas. Ahora, como lo ha capitalizado el gobierno del Banco Central con estos recursos que consiguió del fondo, tenemos un Banco Central igual que los de los países vecinos, así que ya el año que viene vamos a ver un dígito de inflación como tienen ellos al año. Ujú. Y para mantener la estabilidad cambiaria y obviamente mantener un índice de inflación lógico, razonable
parecido al de nuestros vecinos, ¿esta cantidad de reservas que tiene el Banco Central es suficiente o hay que aumentarlo? No, es suficiente. A mí la verdad es que las metas de reservas que ha puesto el Fondo Monetario Internacional me parecen un error. Los bancos centrales solamente tienen un instrumento, como un tirador, una bala, ¿sí? Sí, Bueno, tienen un instrumento que es la política monetaria. Y la política monetaria la usan para fijar el valor de su moneda, ¿no? Cualquiera sea ella. Una vez que determinan el valor de su moneda, el Banco Central, claramente se determinan los valores de todas las demás monedas, o sea, el tipo de cambio. Por eso hay que poner controles de cambio y cepos absurdos para poder determinar los dos, el valor de la moneda y un valor del dólar artificial, como vivimos hasta el domingo pasado, ¿sí? Pero solamente tienen una bala los bancos centrales. Y entonces, si tratan de invocarle a más de un blanco, le van a errar. Y acá, claramente, al pedirle al Banco Central que además de buscar estabilizar el valor de la moneda, acumule dólares, no se puede. La verdad es que es un error, pero bueno, es un error bastante común en el mundo entre los economistas. bien, bien. Bueno, pero efectivamente el gobierno está presionando, por ejemplo, a los productores agrarios para que vendan sus cosechas y así poder aumentar el nivel de reservas. El gobierno parece estar siguiendo ese alineamiento. Sí, lamentablemente es que el gobierno, para poder conseguir estas divisas que permitieron que el Banco Central tenga reservas propias, también tuvo que ceder, ¿no? Y creo que tuvo que ceder justamente en ese sentido, ¿no? De que el Fondo Monetario usualmente pide aumentar las reservas, y bueno, y ahora va a tener que ver cómo hace como tirador. Va a ser difícil mantener mantener un aumento de las reservas y al mismo tiempo mantener estable el valor de la moneda. No es imposible, ¿sí? Pero implica por ahí tener algunas estrategias financieras, como endeudar al Banco Central, o que el propio Tesoro por ejemplo, con esto que van a hacer ahora el BOPREAL, ¿no es cierto? Absorber pesos, Sí, o que el propio Tesoro capitalice al Banco Central como lo hizo ahora. Podría pasar que siga con esa estrategia de capitalizarlo, porque acuérdense que los gobiernos anteriores, ¿sí? Para sacarle las reservas y sacarle al Banco Central los pesos para financiarse, lo que hacía le colocaba un montón de títulos al Banco Central. O sea que el Banco Central tiene un montón de títulos, ahora le rescató una buena cantidad con esto que entró del fondo, pero podría seguirle rescatando, porque tiene muchos más todavía, y de esa forma ir capitalizando al Banco Central y dándole estas reservas que necesita aumentar, ¿no? entiendo, entiendo. Entonces, como para resumen y conclusión, y apelo a tu brevedad, sos optimista respecto de la cuestión cambiaria de aquí en más. Soy optimista porque realmente el Banco Central ha demostrado que tiene capacidad de mantener el valor de nuestra moneda, y además el hecho de haber demostrado que se podía salir sin desastres, como decían algunos, que yo le pido a la gente que se acuerde, porque después, viste, esta gente vuelve a criticar por criticar o por ignorancia, y entonces no hay que darle más bolilla. Esa es la verdad. Acabamos de sacarnos un lastre fenomenal para nuestra economía. Así que la otra buena noticia es que a partir de ahora no solamente vamos a tener cada vez menos inflación a partir de unos meses, pasado este reacomodamiento que hablamos hace un rato, sino además una economía creciendo cada vez más fuerte, y todo eso implica una tendencia, un fuerte aumento y recuperación del poder adquisitivo de los argentinos, que es lo que todos queremos, ¿no? Muchísimas gracias, Aldo Abraham, por haber estado con nosotros. Siempre un placer hablar contigo. Muchas gracias a Hasta ustedes, la ¿eh? próxima. Hasta Adiós. luego. Chao. Adiós.